Continuando con los síndromes de tronco cerebral, vamos a ver a los síndromes del puente o protuberancia. Estos síndromes se van a localizar ya sea en la porción inferior de la médula del puente, ¿sí? O bien en su porción media, o bien en su porción superior. Así los podemos dividir. A su vez, estos se pueden dividir en mediales, medial y lateral, cada uno de estos síndromes del puente, ¿sí? Entonces, su tercio inferior, de su tercio medio, que sería también el medial y lateral. Y a su vez este en medial, ¿sí? Superior medial y superior lateral. Muy bien. Vamos a poner cada uno de estos cortes, ¿sí? Y sería de la porción inferior, tanto medial como el lateral. Vamos a poner un corte de la porción inferior de la protuberancia o el puente, ¿sí? Aquí tendríamos lo que serían los pies del puente. Aquí, de las estructuras importantes para ir describiendo estos síndromes en el tercio inferior, tendríamos aquí en los pies del puente, sabemos que está la vía córtico-espinal, la córtico-espinal, así como la vía córtico-nuclear, los tractos para los movimientos voluntarios, ¿verdad? Ese sería en los pies del puente. También aquí en los pies del puente se encuentran dispersos unos pequeños núcleos, que son los núcleos pontinos, que se van a comunicar con el neocerebelo. Ese sería a nivel de los pies del puente, y estos núcleos pontinos dando origen a fibras que se dirigen hacia el neocerebelo a través del pedúnculo cerebeloso medio, que comunica el puente con el cerebelo. Muy bien. Ya en lo que sería la porción del tegmento del puente, tendríamos unas vías ascendentes que son el lemnisco medio, que sabemos que son continuación del fascículo de Gracili cuneiforme, que ya viene invertido la cabeza, la porción medial es donde estaría lo que sería el miembro superior, y en la porción lateral queda el miembro inferior. Sería la característica del lemnisco medio. Más lateral tendríamos en este corte, más bien aquí hacia el techo, tendríamos el núcleo del sexto. Aquí estaría el núcleo del sexto nervio craneal, que va a inervar al recto lateral del ojo. Y ventrolateral y ligeramente también dorsal, a este se encuentra el núcleo del facial, que va a inervar a los músculos de la expresión facial. Hay que tener presente que aquí alrededor de lo que sería el núcleo del sexto, aquí lateralmente, tendríamos lo que se denomina la formación reticular paramediana pontina, que es el centro de la mirada horizontal. Entonces aquí tenemos, ¿sí?, la formación reticular paramediana pontina, o centro de la mirada horizontal, de tal manera que se estimula la del lado izquierdo, desvía la mirada conjugada hacia el lado izquierdo, y la del lado derecho hacia el lado derecho, desvía la mirada conjugada. Si seguimos ya más lateralmente, ¿qué otros núcleos vamos a encontrar? Tendríamos que por fuera del núcleo del facial se encuentra un núcleo sensitivo, ¿sí? Vamos a ponerlo de color amarillo, este núcleo sensitivo, que sería el núcleo del trigémino, es decir, el núcleo del tracto espinal del trigémino, que recibe dolor y temperatura. Más lateralmente, lo que sería aquí en la porción lateral del piso del cuarto ventrículo, tendríamos los núcleos vestibulares, ¿sí?, sobre todo el lateral y el medial, ¿sí? Entonces tenemos aquí los núcleos vestibulares en las porciones laterales del piso del cuarto ventrículo. En este corte inferior del puente podemos observar aquí lo que sería el pedúnculo cerebeloso inferior, que se va dirigiendo, ¿sí?, dorsal y hacia arriba. Es el pedúnculo cerebeloso inferior, que viene de la médula oblongada. Y por delante y por atrás de este pedúnculo cerebeloso inferior
nos sirve de referencia para ir identificando los dos núcleos cocleares. ¿Sí? Entonces tengo el núcleo coclear dorsal y el núcleo coclear ventral. Entonces aquí estarían los núcleos cocleares que son importantes para la audición. Entonces quiere decir que por aquí vendría entrando el nervio vestíbulo coclear haciendo conexión a los núcleos cocleares, su porción coclear, y hacia los núcleos vestibulares, su porción vestibular. También tendríamos un tracto ascendente sensitivo, ¿sí? Que va a venir aquí en las porciones laterales de la médula del puente o protuberancia, que va a ser el tracto espinotalámico. Entonces aquí tenemos el tracto espinotalámico que lleva la sensación de termoalgesia del hemicuerpo contralateral. Entonces aquí tendríamos el tracto espinotalámico que lleva la termoalgesia, es decir, dolor y temperatura, y que ya va ascendiendo decusado. Entonces ya con esta anatomía de estas estructuras podríamos ya ir describiendo lo que serían estos síndromes medulares, del tallo cerebral a nivel de la porción, decíamos, de la porción inferior del puente. Y entonces el medial, la lesión se va a encontrar en este sitio, ¿sí? Aquí medial. Aquí del otro lado vamos a ir viendo las estructuras que se van a ir lesionando. Y el lateral sería en esta porción. Aquí punteado pondríamos toda esta porción lateral, lo podríamos poner de otro color, ¿sí? Donde estaría la lesión de la región lateral. Este sería. Okay. Entonces de la porción medial, ¿sí? Como son síndromes alternos o síndromes cruzados, se denomina así porque hay manifestaciones en el lado de la lesión y hay manifestaciones clínicas del lado contrario de la lesión. Entonces, si hablamos del medial, podemos hablar del mismo lado de la lesión, entonces ipsi o ipsolateral, ¿sí? Entonces del mismo lado. Entonces vamos a poner aquí ipsilateral. Y vamos a tener manifestaciones contralaterales a la lesión, ¿sí? Entonces aquí estamos ejemplificando una lesión del lado derecho de la porción medial. Entonces en este síndrome protuberancial inferior medial, ¿sí? Vamos a observar que ipsilateral, ¿sí? Se va a estar lesionando ¿qué estructuras? Por un lado tenemos que se lesiona el núcleo del sexto par craneal, ¿sí? Entonces al lesionarse el núcleo del sexto par craneal, el paciente va a tener parálisis del recto lateral del ojo, es decir, que va a tender a meterse, a dirigirse hacia adentro el ojo del lado afectado. Entonces si el paciente está viendo hacia el frente, podemos observar que tiene endotropia de este ojo por parálisis del recto lateral del ojo. ¿Okay? Entonces el paciente, si quiere voltear hacia el lado derecho, refiere que ve doble, ¿sí? Y esta diplopía disminuye cuando voltea hacia el lado izquierdo. Entonces esta diplopía se acentúa cuando la mirada se dirige hacia el músculo paralizado, en este caso el recto lateral del ojo. ¿Qué otra manifestación va a tener? Como se lesiona la formación reticular paramediana pontina, que es el centro de la mirada horizontal, el paciente tiene limitación para voltear la mirada hacia el lado derecho. Entonces se va a presentar parálisis de la mirada conjugada hacia el lado de la lesión. Entonces conjugada hacia la lesión. Es decir, que si le pedimos al paciente que voltee su mirada hacia el lado derecho, aparte de que tiene parálisis recto lateral del ojo, tampoco puede dirigir el ojo izquierdo hacia el lado derecho. Entonces el paciente, si le decimos que voltee a ver nuestro dedo hacia el lado derecho, el paciente, su mirada se queda, ¿sí?, viendo hacia el frente. Y si está muy acentuada la parálisis del recto externo del ojo, puede haber hasta endotropia del ojo derecho, en este caso de la lesión del lado derecho, ¿sí? Entonces pérdida de la mirada conjugada hacia el lado de la lesión, y esto es debido a que hay lesión de la formación reticular paramediana pontina del lado derecho, que sabemos que va a regular la mirada conjugada hacia el lado derecho. Recordemos que esta formación reticular paramediana pontina del lado derecho va a estimular al núcleo del sexto ipsilateral para que se contraiga el recto lateral, y también de aquí nacen unas fibras que se decusan y ascienden, que van a actuar en el núcleo del tercer
par craneal del lado izquierdo en este caso. Estas fibras que ascienden ya decusadas forman el llamado fascículo longitudinal medial, que ya veremos que cuando se lesiona se presenta la oftalmoplejía internuclear. Entonces, debido a esto, a la lesión de la formación reticular paramediana pontina, es por la que el paciente tiene parálisis de la mirada conjugada hacia el lado de la lesión. Debido a que también hay compromiso de parte de los núcleos vestibulares, ¿sí? También se van a estar lesionando estos núcleos vestibulares, ¿sí? Entonces, sobre todo el núcleo vestibular medial, el paciente, por lesión de los núcleos vestibulares, va a presentar nistagmo. Presenta un nistagmo que se acentúa hacia el lado de la lesión. Y por otro lado, debido a que se asocia con lesión de estos núcleos pontinos que están dando origen al pedúnculo cerebeloso medio, ¿sí? El paciente presenta una ataxia de las extremidades del mismo lado. Entonces, recordemos que vienen las fibras córtico, ponto, cerebelo, dentado, tálamo cortical, ¿sí? Entonces, del neocerebelo se lesiona el inicio de este pedúnculo cerebeloso medio que vienen los núcleos pontinos, y entonces el paciente va a manifestar una ataxia de las extremidades del lado de la lesión. Entonces, ataxia por lesión del pedúnculo cerebeloso medio. Entonces, este paciente va a presentar, ¿sí?, una incoordinación, ¿sí?, de las extremidades del lado derecho, ¿sí? Si vamos a las lesiones o las manifestaciones contralaterales a la lesión, ¿sí? Entonces, contralateral, estamos observando que se lesiona lo que sería el tracto córtico espinal y córtico nuclear. Entonces, el paciente va a presentar, ¿sí?, una parálisis de las extremidades del lado contrario a la lesión. Entonces, se le paraliza su brazo y se paraliza su pierna. Entonces, hay parálisis tanto del brazo como de la pierna, es decir, las extremidades del lado izquierdo. Y en ocasiones también se toman las fibras córtico-nucleares que van hacia el núcleo del facial, ¿sí? Aquí tendríamos el núcleo del facial, y entonces se puede manifestar también por una parálisis facial central. Recordemos que la parálisis facial central solamente se paraliza la porción inferior de la hemicara y la lesión está del lado contrario, entonces también se afecta la cara. Y por último, debido a que se lesiona lo que sería el lemnisco medio, ¿sí?, el paciente va a presentar pérdida del tacto. Entonces va a haber, ¿sí?, una disminución de la sensibilidad del tacto fino, así como también de la posición, es decir, de lo que sería la propiocepción, así también de la vibración. Entonces, ¿sí?, por lesión del lemnisco medio, hay alteraciones de la propiocepción, de la vibración y del tacto fino de las extremidades del lado contrario. Bien, esas serían las manifestaciones clínicas del síndrome protuberancial inferior medial. Ahora iríamos al protuberancial inferior lateral, que está afectando todas estas estructuras, ¿sí? Entonces, en el lateral vamos a tener también lesiones, ¿sí?, del lado de la lesión, manifestaciones del lado de la lesión, es decir, ipsilateral, así como también manifestaciones contralaterales, ¿sí? Entonces, de las manifestaciones ipsilaterales vamos a observar que se está lesionando lo que serían los núcleos vestibulares. Entonces, al lesionarse los núcleos vestibulares, el paciente va a presentar lo que sería un nistagmo importante, ¿sí?, que es un nistagmo que puede ser horizontal o vertical. Recordemos que el nistagmo vertical, ¿sí?, se presenta en lesiones del tronco cerebral, acompañada con manifestaciones neurovegetativas, que sería el vértigo, así como también náuseas y vómitos, es lo que puede presentar este paciente por lesión de los núcleos vestibulares. También se va a estar lesionando el núcleo del facial. Entonces, al afectarse el núcleo del facial, el paciente va a presentar una parálisis facial periférica, es decir, que nuestro paciente del lado de la lesión, en este caso del lado derecho, no va a poder ocluir ese ojo, del otro lado sí, no va a poder arrugar la frente y se desvía la nariz y la comisura labial hacia el lado sano. Entonces tiene una parálisis facial periférica del lado de la lesión.
Por otro lado, también se puede comprometer la formación reticular paramediana pontina. Entonces, esta formación reticular paramediana pontina se puede presentar ya sea en el medial o en el protuberancial lateral. Y entonces el paciente va a presentar parálisis de la mirada conjugada hacia el lado de la lesión. Entonces, parálisis de la mirada conjugada hacia la lesión. Es decir, el paciente, si le decimos que voltee hacia el lado derecho, no va a ser posible que voltee hacia el lado derecho. Muy bien. ¿Qué otras manifestaciones va a presentar? Debido a que se lesionan los núcleos cocleares, que están ventral y dorsal al pedúnculo cerebeloso inferior, la lesión de los núcleos cocleares nos va a dar pérdida de la audición del lado de la lesión. Entonces el paciente no va a poder escuchar del lado derecho en este caso. Entonces presenta una anacusia, es decir, pérdida de la capacidad auditiva. Por otro lado, observamos que vuelve a lesionarse lo que sería el pedúnculo cerebeloso, ¿sí?, medio. Entonces, al lesionarse el pedúnculo cerebeloso medio, el paciente va a presentar entonces una ataxia del lado de la lesión. Entonces va a presentar, ¿sí?, una dismetría, una incoordinación de las extremidades del lado derecho en este caso. Entonces va a presentar una ataxia por lesión del pedúnculo cerebeloso medio. Si continuamos ahora con las manifestaciones del lado de la lesión, ¿sí?, el paciente se le va a lesionar lo que sería el núcleo, ¿sí?, aquí sería el núcleo, la vía, más bien el tracto espinotalámico que lleva la termoalgesia, ¿sí? Entonces, al lesionarse este tracto espinotalámico, ¿sí?, el paciente pierde la termoalgesia del lado contrario a la lesión. Entonces, el paciente va a tener disminución de la termoalgesia del lado contrario. Entonces, disminución de la sensibilidad de la termoalgesia del brazo, ¿sí?, y de la pierna, ¿sí? En ocasiones se puede presentar también disminución de la sensibilidad de la cara, y esto es debido a que el paciente, ¿sí?, va a presentar, ¿sí?, lesión de las fibras trigémino-talámicas que vienen desde el núcleo del tracto espinal del trigémino, que está en la médula oblongada y en las porciones cervicales superiores de la médula espinal. Entonces puede llegar a tomar también parte de la sensibilidad de la cara, pero sobre todo es del brazo y de la pierna. Aquí nos faltó del lado de la lesión, ¿sí?, debido a que se toma el núcleo del tracto espinal del trigémino, ¿sí?, que ya lo he mencionado aquí, que estaría en la porción lateral, ¿sí? Este núcleo del tracto espinal del trigémino también se lesiona, y entonces da una hipoestesia de la hemicara del mismo lado de la lesión, ¿sí?, respetándose el reflejo corneal todavía. Ya vemos que el reflejo corneal se pierde cuando hay lesión de la porción media del puente o protuberancia. Hay que recordar que estos síndromes se describen sobre todo en lesiones vasculares. Entonces se observa que el inferior medial generalmente es oclusión de las arterias paramedianas, ¿sí?, que vienen del tronco basilar. Entonces las arterias paramedianas son las que se ocluyen y nos dan el síndrome protuberancial inferior medial. Mientras que el lateral, lo que se va a ocluir es una arteria circunferencial larga, que es la arteria cerebelosa anteroinferior, que se origina del tronco basilar. Entonces la arteria cerebelosa anteroinferior me puede dar origen a este síndrome vascular protuberancial inferior lateral. Bien, ya con esas manifestaciones clínicas que hemos estudiado, podemos pasar ahora a las lesiones de la porción media. De la porción media también lo dividimos en medial y en lateral. Entonces vamos a poner un corte de la médula oblongada, del puente en su porción media. Y entonces vamos a utilizar otra hojita para poder describir las manifestaciones clínicas de este síndrome. Entonces vamos a poner un corte de la porción media de la médula oblongada. Entonces tendríamos aquí lo que serían los pies de esta
médula de este puente, ¿sí? Y hacia atrás ya tendríamos el pedúnculo cerebeloso medio, ¿sí? Y aquí el techo, lo que sería el techo del puente, que se relaciona con el piso del cuarto ventrículo. Entonces aquí tendríamos la otra mitad con el pedúnculo cerebeloso medio. Entonces aquí estarían los pies del puente, y en los pies del puente tendríamos los tractos córtico espinal y córtico nuclear. Entonces el tracto córtico espinal y córtico nuclear, ¿sí? Por atrás de ellos tendríamos lo que sería otra vez sigue ascendiendo el lemnisco medio, el fascículo de Gracili cuneiforme. Entonces tendríamos el lemnisco medio. Lateral a él tendríamos el lemnisco lateral, que clínicamente nos da muchas manifestaciones clínicas, y este lemnisco lateral pues va ascendiendo la vía auditiva. Lateralmente a él vamos a tener lo que sería el tracto espinotalámico. Entonces el tracto espinotalámico, que va a llevar la información de termoalgesia decusada, ¿verdad? Ya del lado contrario, el tracto espinotalámico que lleva la termoalgesia. Más lateralmente tendríamos lo que sería el núcleo, aquí, el núcleo motor del trigémino, que quedaría en este sitio, un poquito dorso medial, que sería el núcleo motor del trigémino, que es importante porque va a inervar a los músculos de la masticación. Y lateral a este núcleo motor del trigémino tenemos un núcleo importante, que es el núcleo sensitivo principal del trigémino. Entonces aquí tendríamos lateral, derivado de lo que sería la placa alar, el núcleo sensitivo principal del nervio trigémino. Bien, esas serían algunas de las estructuras importantes. Tendríamos aquí, ¿sí?, el techo del cuarto ventrículo, y aquí relacionándose con los pedúnculos cerebelosos superiores, pedúnculo cerebeloso superior, y aquí estaría el pedúnculo cerebeloso medio. Aquí estaría el pedúnculo cerebeloso medio viniendo del puente. Entonces ya podríamos describir cuáles son las lesiones, las manifestaciones, tanto en el medial. Vamos a marcar aquí el medial, las lesiones del medial, y tendríamos el síndrome pontino, ¿sí?, medio, pero lateral, que sería toda esta zona, que son territorios vasculares. El medial, arterias paramedianas pontinas, y el lateral por la arteria circunferencial corta, que viene de la porción media del tronco basilar. Entonces tendríamos el medial y el lateral. Vamos a describir primero el medial. Entonces tenemos el síndrome, ¿sí?, medio protuberancial medial. Entonces síndrome, ¿sí?, medio protuberancial, ¿sí?, medial. Y al igual que hicimos con los otros síndromes, tendríamos manifestaciones, ¿sí?, del lado de la lesión, entonces del mismo lado de la lesión, ¿sí?, entonces del lado de la lesión, y también manifestaciones clínicas del lado contrario a la lesión. Entonces este medial, del lado de la lesión, ¿qué manifestaciones clínicas podemos encontrar? Por un lado, aquí tendríamos parte de los núcleos pontinos, que dan origen al pedúnculo cerebeloso medio. Entonces, al lesionarse estos núcleos pontinos, donde se origina el pedúnculo cerebeloso medio, al lesionarse nos da una ataxia, y va a ser una ataxia del mismo lado de la lesión, es una ataxia de las extremidades, del mismo lado de la lesión. Entonces, vemos a nuestro paciente, y del lado de la lesión va a presentar incoordinación de sus extremidades del lado derecho en este caso. Continuando, vamos a ver que del lado opuesto a la lesión se lesiona entonces lo que sería el tracto córtico espinal y córtico nuclear. Entonces quiere decir que el paciente del lado contrario de la lesión va a tener una parálisis, ¿sí?, de las extremidades del lado contrario. Entonces una parálisis de la extremidad superior, el brazo, de la extremidad inferior, pierna, así como también una parálisis facial central del lado contrario. Entonces va a tener
hemiplegia, un síndrome de neurona motora superior con hiperreflexia, Babinski y una parálisis facial central. Entonces también se paraliza la cara. Esto se manifiesta del lado contrario de la lesión. Y también como se lesiona lo que sería el núcleo, perdón, el lemnisco medio, el enfermo va a tener un problema de alteraciones del tacto y de la propiocepción. Entonces, alteraciones de la sensibilidad del tacto, así como también de la propiocepción, que es la sensación de posición, y también de la vibración, por compromiso del lemnisco medio. Entonces, del lado contrario, va a tener trastornos de la vibración, tacto fino y propiocepción. Estas serían las manifestaciones que se observan en el síndrome, ¿sí?, medial. Ahora vamos con el síndrome, ¿sí?, el síndrome medio protuberancial lateral, que sería en esta zona y que decíamos que es por oclusión de la arteria circunferencial corta que viene del tronco basilar, mientras que el medio es por las arterias paramedianas. Entonces, toda esta es la región de la lesión. Y entonces vamos a tener manifestaciones del mismo lado de la lesión, y también manifestaciones del lado contrario a la lesión, recordando que son síndromes alternos, ¿no? Entonces, del mismo lado de la lesión, en este síndrome medio protuberancial lateral, vamos a tener que se lesiona el pedúnculo cerebeloso medio. Entonces, el paciente del lado de la lesión va a presentar una ataxia. Entonces, sus extremidades del lado de la lesión presenta una incoordinación del lado derecho. Si la lesión está del lado derecho, entonces presenta la ataxia de las extremidades. Por otro lado, aquí tendríamos el núcleo motor del trigémino. Entonces, al afectarse el núcleo motor del trigémino, va a presentar parálisis de los músculos de la masticación. Entonces, presenta parálisis de los músculos de la masticación este paciente cuando tiene la lesión en región lateral. De tal manera que al abrir la mandíbula, al abatir la mandíbula, abrir la boca, se desvía la mandíbula hacia el lado de la lesión. Y también, como se lesiona el núcleo sensitivo principal del trigémino, se va entonces a manifestar por lesión, disminución de la sensibilidad de la cara, y aquí sí se va a perder el reflejo corneal. Entonces hay una disminución de la sensibilidad de la hemicara del lado de la lesión, con disminución o pérdida del reflejo corneal, por pérdida de la sensibilidad de la córnea. Bien, si vamos ahora a manifestaciones contrarias a la lesión, se va a alterar lo que sería el tracto espinotalámico. Entonces, al lesionarse el tracto espinotalámico, el paciente va a tener una hipoestesia, ¿sí?, de las extremidades contralaterales. Entonces, una disminución de la sensibilidad de tacto, de dolor y temperatura de las extremidades del lado contrario a la lesión. Entonces, es una característica por lesión del tracto espinotalámico. De esa forma ya terminaremos los síndromes pontinos o protuberanciales en su porción media, el medio protuberancial medial y el medio protuberancial lateral. De esa forma podríamos pasar a lo que sería el superior de los protuberanciales, síndromes de la protuberancia superior, tanto medial como lateral. Entonces haríamos ya ahora un corte del tercio superior de la protuberancia. Entonces aquí vamos a poner lo que serían los pies de la protuberancia, ya en su porción, en su tercio superior. Aquí atrás estaría el pedúnculo cerebeloso, ya sería el superior, pedúnculo cerebeloso superior, y aquí relacionándose ya con el techo del cuarto ventrículo. Entonces aquí tenemos el cuarto ventrículo ya en su porción, en su extremo superior, y aquí estarían entonces los pedúnculos
cerebelosos superiores que van comunicando el cerebelo con el mesencéfalo. Tendríamos aquí los pies del puente, donde vendrían los tractos córtico-espinal y córtico-nuclear. Entonces, córtico-espinal y córtico-nuclear. Atrás, en la porción ya del tegmento del puente, tendríamos el lemnisco medio, con el piecito lateral y la carita, más bien el miembro superior medial, la manita. Entonces tendríamos el lemnisco medio, con el pie y la mano, de grácil y cuneiforme. Aquí vamos a poner un haz, ¿sí?, que es ascendente y descendente, y que cuando asciende es donde van las fibras de la formación reticular activadora ascendente, que es importante para el estado de despierto, y es el denominado el haz tegmental, porque está en el tegmento del puente, el haz tegmental central, que cuando ascienden estas fibras forman parte de la formación reticular activadora ascendente. Y vamos a ver también aquí arriba lo que sería el fascículo longitudinal medial, que es muy importante para comunicar los núcleos de los músculos extraoculares. Y también podemos observar aquí todavía parte, ¿sí?, de la formación reticular paramediana pontina en su porción más rostral. Entonces hasta acá se llega a extender la formación reticular paramediana pontina en su porción más rostral, que es el centro de la mirada horizontal, muy en relación con el fascículo longitudinal medial. Tendríamos más lateralmente lo que sería el tracto ascendente que lleva la termoalgesia, que sería el tracto espinotalámico. Espinotalámico, que ya va llevando la termoalgesia del lado contrario del hemicuerpo. Entonces ya con esas estructuras anatómicas podemos ir describiendo cuáles son las manifestaciones clínicas de cada uno de los síndromes. Ahorita estamos hablando del síndrome protuberancial superior. Entonces tenemos el síndrome protuberancial superior, que lo mismo que en el medio y el inferior, lo podemos dividir en lateral y en medial. Entonces aquí tendríamos el medial y el lateral. Entonces el medial, la lesión va a quedar en esta zona. Entonces va a tomar todas estas estructuras, y que es por oclusión de las arterias paramedianas del tronco basilar, de la arteria basilar. Y aquí lateralmente vendría, ¿sí?, donde se va a encontrar el territorio vascular para que se presente el síndrome pontino superior lateral, que va a ser oclusión de una arteria circunferencial larga que viene del extremo superior del tronco basilar, que es oclusión de la arteria cerebelosa superior. Entonces el medial por paramedianas pontinas y el lateral por la arteria cerebelosa superior. Entonces lo mismo, al igual que hicimos con los otros síndromes, vamos a encontrar que el medial van a ser del mismo lado de la lesión, del mismo lado de la lesión, y del lado opuesto o contrario a la lesión, igual que hemos hecho con los otros síndromes, ¿sí? Entonces, de las manifestaciones del mismo lado de la lesión, vamos a tener que se va a lesionar parte del pedúnculo cerebeloso superior, pero rara vez se presenta en el medial, generalmente se presenta en el lateral. Entonces vamos a poner aquí la ataxia, ¿sí?, pero que no siempre se presenta. Entonces aquí no siempre se llega a presentar la ataxia del mismo lado de la lesión. Lo que sí observamos que se llega a presentar por lesión del fascículo longitudinal medial, se va a presentar una oftalmoplegia internuclear. Entonces, del lado de la lesión se presente la oftalmoplegia, oftalmoplegia internuclear por lesión del fascículo longitudinal medial. Recordemos que la oftalmoplegia internuclear, el lado de la lesión me la da el ojo que no aduce. Es decir, que si le digo al paciente
que voltee hacia el lado derecho, ¿sí? Observamos, vamos a decirle que voltee hacia el lado izquierdo, mejor, para ya que sea el lado de la lesión que estamos poniendo ahorita, ¿sí? Si le decimos al paciente que voltee hacia el lado, ¿sí?, izquierdo, va a haber abducción del ojo izquierdo, pero el ojo derecho se queda en posición primaria. Y en este momento el paciente refiere que ve doble y se presenta un nistagmus del ojo que abduce, es decir, que se dirige hacia afuera. Aquí lo que está sucediendo es que cuando le digo al paciente que voltee hacia el lado izquierdo, recordemos que el estímulo nace en el área 8 del frontal derecho y que esta información desciende por la vía córtico-nuclear y que al llegar al puente se decusa y va a estimular al centro de la mirada horizontal del lado izquierdo, en este caso, que es la formación reticular paramediana pontina. Al estimular la formación reticular paramediana pontina, esta a su vez va a estimular del mismo lado al núcleo del sexto nervio que se encuentra en la porción caudal de la protuberancia, y este a su vez va a contraer al músculo recto lateral del ojo izquierdo. Pero también esta formación reticular paramediana pontina, ¿sí?, tiene conexión con el mesencéfalo a través de unas fibras que se decusan y después ascienden hacia el mesencéfalo. Estas fibras es lo que forman el fascículo longitudinal medial, que ascienden ya cruzadas y van a llegar al núcleo del tercer par. Y al llegar al núcleo del tercer par van a estimular a las fibras, a las neuronas que estimulan al recto medial del ojo derecho en este caso, ¿sí? De tal forma que cuando hay una lesión del fascículo longitudinal medial del lado derecho, ¿sí?, toda la vía va normal desde el área 8 derecha, estimula la formación reticular izquierda, este estimula el núcleo del sexto y entonces el ojo se puede abducir, como es en este caso. Pero cuando tiene que aducir el ojo derecho, hay pérdida de la comunicación entre la formación reticular paramediana pontina y el núcleo del tercer par del lado derecho. Y entonces el paciente se queda su ojo derecho en posición primaria. Alguien diría que esto es una paresia, una debilidad del recto medial del ojo. Entonces, para distinguir una oftalmoplegia internuclear, como en este caso, de una paresia del recto medial del ojo, sería buscar el reflejo de convergencia. Entonces, cuando se trata de una oftalmoplegia internuclear, cuando le decimos al paciente que vea nuestro dedo que está cercano, vemos que sí hace la convergencia. Eso me descarta que no se trata de una paresia del recto medial del ojo derecho en este caso. Entonces, este paciente va a presentar una oftalmoplegia internuclear por lesión del fascículo longitudinal medial del lado derecho. ¿Qué otras manifestaciones vamos a observar? Se puede llegar a observar algo muy raro, que es el síndrome mioclónico, que es la mioclonía, generalmente es una mioclonía palatina, es decir, observan pequeños movimientos rítmicos del paladar, y esto se ve que es por lesión de este haz tegmental central. Puede ser que se comunica arriba con el núcleo rojo que está en el mesencéfalo, y hacia abajo se comunica con el núcleo olivar inferior, y el núcleo olivar inferior se comunica con el núcleo dentado del cerebelo. Entonces, de este circuito de núcleo rojo, núcleo olivar inferior, comunicados por el haz tegmental de la central, de la calota que le llaman, y hacia el núcleo dentado del cerebelo, este circuito se puede dar esta manifestación que es poco frecuente, que es la mioclonía palatina. Por último, del lado opuesto de la lesión, ¿sí?, en este síndrome protuberancial superior medial, como hay lesión de lo que sería la vía córtico-espinal y córtico-nuclear, el paciente del lado contrario de la lesión va a presentar una parálisis de las extremidades del lado contrario, con una parálisis facial central. Entonces, esa sería una manifestación importante. Y por otro lado, ¿sí?, se observa que se lesiona el lemnisco medio, y entonces al lesionarse el lemnisco medio va a presentar disminución o un trastorno de la sensibilidad, tanto del tacto como de la propiocepción
así de la vibración. Entonces del lado contrario, donde tiene paralizada las extremidades, va a presentar una lesión secundaria, una manifestación secundaria a un compromiso del menisco medio. Y por último pasaríamos al lateral, que decíamos que es por oclusión de la arteria cerebelosa superior. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a tener del mismo lado de la lesión? Y aquí tendríamos del lado contrario a la lesión, nuestros síndromes alternos o cruzados, ¿sí? Del mismo lado de la lesión vamos a observar que aquí sí se lesiona francamente el pedúnculo cerebeloso superior y parte del medio, y entonces se presenta una ataxia muy importante de las extremidades del mismo lado de la lesión. Entonces presenta una incoordinación de su brazo y de su pierna el paciente. Va a presentar una parálisis de la mirada conjugada ipsilateral, es decir, como se lesiona la porción más rostral de la formación reticular paramediana pontina, que es el centro de la mirada horizontal, el paciente tiene limitación o pérdida de la mirada, ¿sí?, conjugada ipsilateral, es decir, hacia la lesión ipsilateral. No puede voltear la mirada hacia el lado derecho en este caso. Y aquí vienen unas fibras descendentes en la porción lateral del puente, que son fibras descendentes simpáticas. Estas fibras descendentes simpáticas, si se lesionan, nos da el síndrome de Horner, así como veíamos en el síndrome medular o vulvar lateral, nos da también un síndrome de Horner, con la disminución de la sudoración de la hemicara, con ribocundez facial, miosis del lado de la lesión, así como en oftalmos y disminución de la apertura palpebral, nos da el síndrome de Horner. En el lado opuesto de la lesión, debido a que se lesiona el tracto espinotalámico, al lesionarse este tracto espinotalámico va a haber disminución de la sensibilidad de dolor y temperatura del lado contrario a la lesión. Entonces, del lado contrario a la lesión, el paciente presenta disminución de la sensibilidad de dolor y temperatura, que a veces puede afectar también la cara. Va a presentar, ¿sí?, porque se toma parcialmente el menisco medio, sobre todo en su representación del pie, entonces el paciente va a tener una disminución de la sensibilidad del tacto, ¿sí?, táctil, así como también de la posición, de la propiocepción y de la vibración, ¿sí?, muy acentuada en la piernita del lado contrario, porque se toma la porción lateral del menisco, ¿sí?, medio. Muy bien, esas serían las manifestaciones del síndrome protuberancial superior lateral. Por último, para acabar los síndromes protuberanciales, podríamos describir algunos síndromes especiales, ¿sí?, como son los síndromes que se presentan por infartos lacunares. Entonces, vamos a observar que los infartos lacunares son infartos muy pequeñitos que miden menos de 15 milímetros y que generalmente los infartos lacunares se asocian con hipertensión arterial, en donde empieza a haber una oclusión de pequeñas arterias que nacen de arterias gruesas, en este caso de la arteria basilar o de la arteria vertebral. Son los denominados infartos lacunares. Entonces, de estos infartos lacunares nos pueden dar unas manifestaciones clínicas muy características. Nos puede dar, por ejemplo, un síndrome motor puro. Este síndrome motor puro, uno de los sitios donde se puede presentar es por un pequeño infarto en los pies del puente. Entonces, tiene un pequeño infarto en los pies del puente y afecta la vía córtico-espinal. Claro que también este síndrome motor puro también se puede presentar por un infarto pequeño en el brazo posterior de la cápsula interna, donde viene descendiendo la vía córtico-espinal, o un pequeño infarto en el rodete piramidal en la médula oblongada. ¿Qué otro síndrome tenemos? Tenemos el síndrome de disartria, ¿sí?, junto con mano torpe. Este síndrome de disartria con mano torpe también se puede presentar porque pequeños infartos en los pies del puente, que afectan las fibras de asociación córtico-ponto
cerebelo dentado tálamo cortical, es decir, del cerebro cerebelo, ¿sí? Entonces, se puede presentar una incoordinación disartria con mano torpe y que muchas veces se asocia también con una paresia de la hemicara. Entonces, una paresia de la cara se asocia a este síndrome, que se puede presentar no nada más por pequeños infartos de los pies del puente, sino también por pequeños infartos, sobre todo en la rodilla o en el brazo anterior de la cápsula interna. Otro síndrome que se puede presentar por estos infartos lacunares es el síndrome de ataxia con hemiparesia, ¿sí? Entonces, esta ataxia y hemiparesia se observa también por lesiones en los pies del puente, ¿sí? Entonces se asocia con esta torpeza, con esta incoordinación y con cierta debilidad. Y esa es, ¿sí?, la característica de esta ataxia hemiparesia, que muchas veces esta hemiparesia sobre todo es de predominio crural, es decir, hacia la extremidad inferior. Muy bien. Entonces, esos son algunos de los síndromes, ¿sí?, de lacunares, infartos lacunares que nos pueden dar estos síndromes que se presentan sobre todo en los pies del puente, pero que no son exclusivos del puente. Se puede presentar, ya decíamos, en la cápsula interna. Muy bien. Otras alteraciones del puente que podemos tener serían los pacientes que llegan a tener hemorragias pontinas o problemas del tegmento del puente. Entonces vamos a tener pacientes que presentan problemas degenerativos, problemas desmielinizantes, como sería una mielinólisis pontina central. Entonces, si hay una desmielinización de los pies del puente, ¿sí?, o bien también se puede presentar por problemas, ¿sí?, de infartos, pequeñas hemorragias, tumores o hasta por trauma, ¿sí?, de este problema a nivel de los pies del puente. Y entonces esta característica va a afectar, ¿sí?, los tractos córtico-espinal y córtico-nuclear. Y entonces el paciente, en este síndrome que se denomina el síndrome de Locked-In o síndrome de enclaustramiento, entonces tendríamos aquí el síndrome de Locked-In en ingleses, o de enclaustramiento o bloqueo, ¿sí? Es decir, el paciente está, ¿sí?, vamos a decir, atrapado por su propio cuerpo. Entonces, debido a que se lesionan los tractos córtico-espinal, está paralizado de las 4 extremidades, está cuadripléjico. Y como se lesionan las fibras córtico-nucleares en forma bilateral que van hacia los núcleos de los pares craneales bajos, el paciente tiene una parálisis de la lengua, es decir, tiene una anartria, tiene una afagia y una afonía. Entonces, afagia, no puede deglutir, y una afonía. Y como también se paralizan los músculos de la cara, entonces tiene una parálisis facial bilateral, ¿sí?, una parálisis facial bilateral. Y como se lesiona también la formación, se lesionan las conexiones supranucleares a la formación reticular pamediana pontina por lesión de las vías córtico-nucleares, pierde los movimientos horizontales, pero conserva los movimientos verticales. Entonces conserva los movimientos verticales, incluyendo el parpadeo. Entonces este paciente está cuadripléjico, no puede hablar, no puede expresarse, pierde los movimientos horizontales, pero conserva los movimientos verticales con parpadeo, y entonces es capaz de comunicarse con clave Morse, ¿sí? Entonces, a través del parpadeo, si es sí, parpadea una vez, si es no, parpadea 2 veces. Entonces son pacientes que están encerrados en su cuerpo, ¿sí?, y están totalmente conscientes porque no se lesiona la porción dorsal del puente. Pero hay otros pacientes que pueden presentar hemorragias masivas del puente, que sería la hemorragia pontina primaria, que generalmente es por hipertensión arterial. Entonces, esta hemorragia pontina primaria va a afectar tanto los pies del puente, pero también va a afectar el tegmento o la calota, y entonces va a lesionar la formación reticular activadora ascendente, se lesionan las fibras, ¿sí?, simpáticas descendentes, y entonces este paciente que va a presentar el síndrome por lesión pontina, que generalmente es por hemorragia pontina central, ¿sí?, o espontánea, pontina espontánea,
el paciente va a presentar coma, estado de coma, es decir, va a perder el estado de conciencia porque se lesiona la formación reticular activadora ascendente. Va a estar cuadripléjico porque se lesionaron los tractos córtico-espinales. No va a poder movilizar pares craneales bajos porque está lesionado también la vía córtico-espinal. Presenta pupilas puntiformes por lesión simpática. Entonces decíamos, una forma de acordarse, las pupilas puntiformes son por hemorragia pontina, ¿sí? Entonces, la hemorragia pontina. Entonces tenemos unas pupilas chiquititas de menos de 1 milímetro, pero si las exploramos con una lupa, se observa que todavía tienen reflejo fotomotor. Esto es debido a que no se lesionó el núcleo parasimpático de Edinger-Westphal o accesorio que se encuentra en el mesencéfalo. Entonces, pupilas puntiformes con respuesta a la luz. Muchas veces estos pacientes tienen trastornos respiratorios y pueden tener problemas también en el control de la temperatura. Entonces pueden tener aumento de la temperatura, hipertermia. Y también sus momentos oculares pueden presentar unos momentos muy característicos que son los denominados bobbing, ¿sí? El bobbing o de rebote, ¿sí? En donde los ojos tienen la característica como estar flotando, es decir, que caen bruscamente hacia abajo y posteriormente lentamente van regresando a la posición primaria original. Entonces es el famoso bobbing por lesiones del puente. Entonces estas hemorragias pontinas espontáneas, que son por hipertensión arterial sistémica, tienen muy mal pronóstico con una alta tasa de mortalidad. Con esa ya terminamos lo que serían los síndromes protuberanciales.